soberanía, Estados Unidos por la intervención, Cuba por la cultura, Estados Unidos por la ignorancia, Cuba por los alfabetizadores asesinados, Estados Unidos por los asesinos. Ahí hay crímenes que fueron transfronterizos, que ocurrieron más allá de las fronteras nacionales, y unos cuantos en Estados Unidos. Mi hermano Eulalio emigró a Estados Unidos alrededor de los años 61, 62. Como emigraron muchos cubanos, formó parte del Comité de los 75, que fue un grupo de 75 cubanos, que fue una de las primeras visitas que hubo en nuestro país para lograr precisamente este acercamiento y la reunificación familiar y esta lucha de apoyo en Estados Unidos contra el bloqueo. Comenzó a recibir muchas amenazas y finalmente él es asesinado el 25 de noviembre de 1979 por Omega 7. Se organizaron más de 600 planes para asesinar a Fidel. Ha habido lucha biológica, agresiones en el terreno biológico, epidemias introducidas en el país contra las plantas, contra los animales. La epidemia de dengue hemorrágico, introducido con un virus de laboratorio. En menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y, por último, la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. En el año 81 entra en Cuba, en forma no natural, el dengue 2. Este dengue 2 aparece simultáneamente en 3 lugares de la isla a 300 kilómetros uno de otro. Y se produce una gran epidemia de dengue hemorrágico, fuera de todo contexto epidemiológico de la región de las Américas, en donde prácticamente en toda la historia solo 60 casos de dengue hemorrágico se habían reportado en las Américas. Y la epidemia cubana se reportaron 10.000 casos de dengue hemorrágico, con 158 muertos, de ellos 101 niños y 57 adultos, y un costo económico de $103 millones en 4 meses, pero logramos controlar la epidemia. En los años 90 comienza todo un complot para destruir el turismo hacia Cuba, que crecía en aquellos años. ¿Por qué vía? Por la vía de poner bombas en los hoteles. En el instante en que yo me percaté de que ya no había nadie, me levanté y me dirigí a poner el explosivo. Llegué, entonces me acerqué como que iba a pedir algo por si la gente me observaba allá, y me senté a ver si salía el bartender. Él no estaba en este momento acá, entonces yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. No es solo acabar con la revolución cubana causando hambre y desesperación al pueblo cubano, pero además también matando gente inocente. Hay miles de familias cubanas que perdieron un familiar. Más de 3.000 cubanos han muerto víctimas de acciones terroristas a lo largo de todos estos años. Eso es lo que se llama terrorismo internacional, que existió y que existe, que nació del patrocinio de determinados sectores norteamericanos, en los cuales los Bush ocupan un lugar privilegiado. En septiembre del 98 arrestan a 5 compañeros cuya misión fundamental en la vida era precisamente enviarle a Cuba esas informaciones, esos datos que hubieran podido ayudar a frustrar las acciones terroristas. El gobierno norteamericano conoce que existen porque Cuba le ha entregado información detallada
de quiénes son, dónde radican, qué hacen, qué organizan. Sin embargo, nunca han hecho algo por protegernos, lo ignoran realmente. Nosotros cumplimos con el FAA, de hecho yo me reuní con el director del FAA local de aquí, de Miami, el día anterior, y le expliqué que íbamos a ir en aguas cubanas, y él nos recomendó que usáramos toda la discreción nuestra y no romper ninguna ley americana, y nosotros con eso cumplimos. ¿Crees que, o sea, tú estás convencido que no violaste ninguna ley? ¿Americana? Yo creo que no, ninguna. ¿Y cubana? Eso no me importa. Estados Unidos miente cuando habla de una supuesta lucha contra el terrorismo. El gobierno de Estados Unidos transmite con emisoras de radio y con emisoras de televisión desde Estados Unidos, desde aviones de la Fuerza Aérea, tratando de borrar las estaciones cubanas, es decir, violando nuestro espacio radioeléctrico. La llamada Radio Martí y la TV Martí. Esos dos engendros. Que tú tratas de oír la emisora cubana y oyes una transmisión desde Estados Unidos donde dan consejos prácticos para incendiar tu fábrica sin ser descubierto, donde alientan la violencia, donde alientan el asesinato, donde le dicen a la gente por radio continuamente: el problema de Cuba se resuelva si logramos matar a Fidel. Imagínate, terrorismo mediático. Si el pueblo cubano tiene algún mérito, es sobre todo su proeza de los últimos 15 años. Porque durante los primeros 30 años de la revolución teníamos el bloqueo, pero teníamos las relaciones con la Unión Soviética, los países socialistas. Ellos compraron nuestros productos, ellos nos vendieron lo que Estados Unidos nos negaba, ellos nos dieron crédito, nos permitieron acceder a tecnologías que muchas veces eran tecnologías más atrasadas, gastadoras de combustible, pero bueno, eran las que podíamos, y así fuimos desarrollando nuestro país. Pero lo interesante es que cuando en el año 90 desaparece la Unión Soviética, desaparece el campo socialista con el que nosotros podíamos comerciar y protegernos, y nosotros nos quedamos solos de un día para otro, perdiendo los socios comerciales con los que teníamos el 85% de nuestro comercio. Entonces sí, Carolina, se probó si esta era una revolución verdadera con apoyo popular. Y en cuestión de horas, este país cayó en una situación muy difícil, que es lo que llamamos el periodo especial. Entre el año 89 y el año 93, en 4 años, el Producto Interno Bruto de Cuba cayó 35%. Imagínate que en Argentina, en todos los años de la crisis, cayó 22%. El efecto real fue un segundo bloqueo, porque de pronto se caen esos mercados, de pronto perdemos todos los suministros que estaban asegurados con esa parte del mundo. Las importaciones cubanas, que en el año 89 habían sido de 8.500 millones, cayeron a 1.500 millones. Se paralizó la agricultura porque no tenía combustible, fertilizantes, piezas de repuesto para la maquinaria agrícola. Se paralizó la industria. Hubo que empezar a buscar nuevos mercados donde vender nuestro azúcar, nuestros cítricos. Todo eso bajo la persecución del bloqueo norteamericano, que se hizo cada vez más duro. Fue entonces que vino la ley Torricelli para dar la última puñalada. La ingesta calórica diaria de los cubanos cayó de 3.000 calorías diarias a 1.900. Según la Organización Mundial de la Salud, no puede ser menos de 2.400 kilocalorías diarias. Imagínate qué restricción. Y sin embargo, en esos años en que pasamos hambre, de 800 medicamentos que en Cuba se usan, 500 no los había. No había cómo producirlo, no teníamos materias primas, se paralizó el transporte. Tú venías a La Habana y no había automóviles en las calles, 1 millón de bicicletas diariamente rodando en la ciudad. 20 horas diarias sin electricidad. Nos quedamos, como en la clásica imagen, agarrados de la brocha. Retiraron la escalera y no nos caímos tampoco. Porque el modelo social
que en esa coyuntura no dijo, bueno, pues sálvese quien pueda, que se salve el más fuerte o el que tenga más dinero. Dijimos, hay poca comida. Bueno, lo primero es priorizar a la mujer embarazada, al niño recién nacido, al anciano que vive solo. Y no dijimos, bueno, pues privatizamos los servicios y el que tenga dinero que lo pague y el que no, bueno, que se adapte a la idea de que no tiene derecho. Ha habido que levantarse, que superarse, que ser capaces de ser más creativos, de ser más esforzados. Dijimos, vamos a mantener nuestras escuelas abiertas, aunque no tengamos los libros, aunque tengamos cuando termine el curso que toca, coger esos libros, volverlos a coser para entregárselos a los niños. Las familias se prestaban los uniformes de unos niños a los otros. Compartíamos lo poco que teníamos, la solidaridad entre los vecinos, el Estado jugando un papel, no dejando abandonado a nadie a su suerte. Y hoy, cualquiera que objetivamente vea la situación cubana, tiene que darse cuenta que hoy la situación, con grandes dificultades, con grandes problemas, que usted los habrá apreciado, me imagino, sin embargo, es mejor que la que teníamos cuando comenzó lo que llamamos el periodo especial. Empezamos a desarrollar el turismo, aceptamos un poco de la inversión extranjera, desarrollamos nuevos rubros de nuestra producción, empezamos a producir nuestro propio combustible y poquito a poco fuimos saliendo adelante. Después de la caída del campo socialista, Cuba tuvo que transformarse profundamente, tuvo que hacer cambios radicales en su economía y tuvo que empezar a conducir la economía de otra manera. Y tuvo que pensar, además de eso, en otros sectores productivos. La situación ha evolucionado gracias a la sabiduría, al esfuerzo, a una política muy consistente y sobre todo al esfuerzo de nuestra gente. Hoy nuestro país tiene grandes fortalezas, sin lugar a dudas, en un grupo de sectores que hace 15 años prácticamente no existían. La salud pública cubana, a pesar de las dificultades económicas, a pesar del bloqueo, tiene resultados muy relevantes, competitivos con países del primer mundo. Nuestro país ha tenido que hacer esfuerzos extraordinarios para, por ejemplo, aumentar la esperanza de vida de los cubanos, que ya sobrepasa los 75 años. Cuba cerró este año con 6.8 de tuberculosis, 6.8 por 100.000. Y ahora nos estamos proponiendo eliminar la tuberculosis en Cuba, cuando hasta en los países desarrollados está aumentando la tuberculosis. Una mortalidad infantil de 5,4 por 1000 nacidos vivos, que es una de las más bajas del mundo. O sea que hoy en día, cuando usted analiza los indicadores de salud de Cuba,